Me llamo Mariana y esto que me pasó fue en la secundaria. Más bien a mí no me pasó nada, pero de las personas que voy a contar, a ellos sí les ocurrió algo que no he podido olvidar hasta la fecha. Íbamos en primero de secundaria por allá de 1990 y yo tenía una amiga que se llamaba Nayeli, y el novio de esta se llamaba Juan. Nayeli y Juan tenían problemas en su relación porque sus papás, la mamá de Nayeli y el papá de Juan, eran novios, así que prácticamente eran hermanastros. Cortaban a cada rato, tenían peleas y así se la pasaron como 6 meses desde que iniciaron hasta que un día Nayeli me dijo: Mariana, acompáñame a ver a una tía. Yo le contesté que sí y fuimos a un pueblo cercano de la Ciudad de México. Llegamos con su tía y entonces esta le dijo: Hija, ¿ya te decidiste a eso entonces? A lo que Nayeli contestó con un sí. Nos metió a un cuarto donde tenía como un consultorio y una santa muerte de tamaño mediana. El color del consultorio no lo recuerdo, pero el cuarto estaba limpio y olía muy bien. Yo aún no sabía qué iba a hacer Nayeli, y de repente le dijo a su tía que le entregara las fotos. Ella sacó de su bolsa 2 fotografías tamaño infantil. Una era de ella y la otra era de Juan. Después de esto le dijo que le diera unos cabellos de la nariz. Nayeli hizo esto y su tía llevó un listón rojo, una cebolla y otras cosas que ya no recuerdo. La tía se puso a partir la cebolla por la mitad pero sin llegar al tope, y justo ahí metió las fotos para luego enterrar la cebolla en una maceta. Realizó unas cuantas oraciones y se lo ofreció a la Santa Muerte, y le dijo a Nayeli que le pidiera lo que quería para esa relación. Yo me encontraba sin palabras, totalmente sacada de onda. No podía creer lo que estaba haciendo Nayeli, se me hacía tonto y se me hacía antinatural. Mientras Nayeli estaba pidiendo, la tía le dijo: Pídele que lo quieres para toda la vida, que hasta la muerte quieres estar con él. Yo supongo que ella lo pidió así. Cuando terminamos me dijo: Hija, tú no quieres nada para con Pepe. Esto me sorprendió porque yo nunca le había mencionado a mi novio, y le contesté que no, gracias. Nos salimos de ahí y Nayeli me confesó que eso era un amarre, con la intención de que Juan y ella estuvieran unidos eternamente. Yo me molesté y le dije que estaba loca, que para qué hacía eso si tal vez en el futuro ya no quería estar con él. Ella solo me dijo: él y yo siempre vamos a estar juntos. Nayeli y yo nos separamos en tercero de secundaria porque empezó a meterse en ondas gruesas que a mí ya no me agradaban. Y de ella ya no supe nada hasta 1998. Y fue justamente cuando me la encontré junto con Juan en un restaurante. A ella no la pelé literalmente, pero él sí. Lo saludé cordialmente, platicamos y me dio un gusto enorme verlo, aunque juro que lo sentí como una despedida. A los pocos meses me enteré de que Juan había fallecido de una manera triste. Ernesto, el hermano de Nayeli, había matado a Juan de un balazo. Nayeli y Juan duraron unos 4 años con sus altas y bajas, pero ella lo dejó por otro hombre y él nunca pudo superar ese dolor de la separación y siempre estuvo atrás de ella. Hasta donde yo sé, ella lo trataba muy mal. Un día él la descubrió con otro hombre y se deprimió. Nayeli tuvo una fiesta, así que a Juan se le hizo fácil llegar con una pistola. Y la verdad es que yo no sé cómo estuvo el evento, pero sí sé que ese día el hermano de Nayeli le dio un balazo que lo llevó a la muerte. Nayeli continuó con su vida, tuvo una hija y 4 años después de la muerte de Juan, tuvo un accidente automovilístico que le causó la muerte. De este evento me enteré poco después de su deceso. Una amiga y yo comentamos todo ese episodio y nos dimos cuenta que el pedimiento de Nayeli para con la Santa Muerte fue ese: el estar juntos hasta la muerte. Y al parecer le fue concedido. Nayeli y Juan ahora están juntos probablemente, pero a un costo muy alto. Dicen que Nayeli nunca tuvo paz. No sé si por remordimiento o por otra causa, pero sí sé que ese día la tía le dijo algo. ¿Estás segura, Nayeli, de que lo quieres hasta la muerte? Y ella, muy segura de su amor por Juan, le dijo: sí, tía, hasta la muerte. Relato anónimo. Nací en el estado de Puebla y vivo en New Jersey desde hace 18 años. Y esta historia que les contaré ocurrió por allá del 2009.
En ese entonces mi hijo pequeño tenía 3 años, el segundo iba a cumplir 4 y el tercero 6. Todos mis hermanos viven en este país, pero mi hermana menor y mi cuñado compraron una casa en la cual yo vivo con mi esposo, mis hijos y mis 2 perros en el sótano. Para ese entonces mi hermana menor comenzó a viajar a México constantemente, y aprovechando las vacaciones de julio, se fue con sus 2 hijos de visita. Cuando mi hermana regresó sentimos algo raro en su llegada, pero no le dimos importancia. Había traído muchas cosas típicas del estado de Puebla, tal como pan, tortillas y queso. Mi hermana estaba contenta por haber podido visitar a nuestros padres, y nos llamó a todos para comer y para contarnos todo lo que le había pasado. Pero algo nos pareció muy extraño, porque nos comentó que le habían regalado unos panes y que estos ya estaban descompuestos. Ya para el mes de octubre mi hijo mayor comenzó a decirme de que se quería dormir con mi esposo y conmigo. Después de que éste se acostaba pasaban aproximadamente 3 horas, y se despertaba y corría hacia nosotros llorando. Ese fue el comienzo de varias noches donde él nos suplicaba dejarlo dormir con nosotros. Este nos decía que justo al lado de su cama estaba el hombre que lo visitaba y eso era lo que lo aterraba cada noche. Yo molesta le decía que no había ningún hombre, pero él me decía que se encontraba ahí. Vestía totalmente de negro y tenía un gran sombrero con él, pero nunca podía verle el rostro. Simplemente visualizaba su silueta y sus pies. Pasaron varias semanas y el niño nos decía lo mismo. Yo no sabía si creerle, pero si de algo estaba segura es que esto ya no era normal. A él nunca le gustó estar solo, pero desde entonces incluso pedía que lo acompañaran al baño. En cierta ocasión al llegar de la escuela él no quería entrar a la casa, porque decía que el hombre de negro se encontraba junto a una caja de un difunto. En otro momento me dijo que el hombre de negro había ido a su escuela, pero este no entró, solamente se quedó esperando afuera de la escuela, viendo fijamente, como si lo estuviera esperando para que saliera. Fue entonces que me empezó a dar mucho miedo y comencé a rogarle a Dios para que cuidara a mi hijo, y para que ese mal espíritu se alejara de su vida porque ya nos comenzaba a afectar. Llegó la Navidad y estábamos muy felices, porque mi hijo ya tenía un mes que no veía a ese hombre, pero justamente ese día, mi hijo se molestó bastante y aventó su regalo porque no era lo que él había pedido. Fue tanto su enojo que se le olvidó que tenía terror de bajar solo al sótano. Cuando bajé lo encontré en un rincón del cuarto llorando y temblando. Jamás lo había visto de esa forma. Estaba asustado y la razón por la cual se encontraba así fue porque al momento de sacar unas pelotas que se le habían caído debajo de la cama, él metió su mano y alguien o algo lo rasguñó. Nos dijo que un niño se había quedado con sus pelotas y que de repente había desaparecido. Desde ese momento empezamos a buscar ayuda y como católicos recorrimos a la iglesia. Mi tía me hizo favor de llevar a mi hijo porque yo tenía que llevar a mi hijo menor a su cita con el doctor. Cuando llegaron de la iglesia mi hijo no quería entrar. Lo tuvimos que cargar para que éste entrara finalmente a la casa. Mis tíos le platicaron al sacerdote todo lo que estaba sucediendo, y él le dio una libreta a mi hijo para que dibujara lo que él quisiera. Cuando estaba por terminar la plática, mi hijo corrió hacia ellos y le enseñó lo que había hecho. Se llevaron una gran impresión al ver lo que él había dibujado. Un hombre con barba y sombrero picudo, usando zapatos y ropas raras, pero lo que más impresionó al cura fue el otro dibujo, el cual era un hombre alto, el cual había pintado todo de negro y con un sombrero y capa. Dibujó como en 3 páginas, y el último dibujo fue el de 2 niños con barba y orejas picudas. También dibujó al hombre que todas las noches lo atormentaba, solo que esta vez no tenía sombrero. Este tenía cuernos, cola y ojos rojos, y en su mano llevaba una especie de machete. Él les dijo que hacía 3 días que el hombre de negro se había quitado el sombrero, y exactamente esa noche que lo vio sin sombrero. Él estuvo llorando toda la noche sin poder dormir, incluso le había dado fiebre. No sé qué pasó, pero el sacerdote nunca nos quiso ayudar, y los dibujos se los quedó él porque supuestamente se los iba a mostrar a sus superiores. En una ocasión me platicaron de una señora que es dominicana y se llamaba Luz Helena. Me dijeron que ella podía ayudarme, así que fui a verla y cuando la conocí, me dijo muchas cosas que solo mi familia sabía. Ella me dijo que todo comenzó cuando mi hermana viajó a México,
Y esto era porque le tenían mucha envidia y le mandaron a hacer brujería. Tanto para ella como a nosotros que somos su familia. Quienes habían hecho esto eran unas amistades que cínicamente le habían regalado unos panes que se pudrieron en 3 días. Y como a los demonios les gusta la oscuridad, se les hizo fácil meterse a mi casa. Fue entonces que empezó a tratar y a curar a mi hijo a través de baños y limpias. Nos recomendó que le pidiéramos a alguien que nos regalara un San Miguel Arcángel, y que también pidiéramos dinero regalado para comprar unas veladoras. Eso se me hizo raro y yo le dije que podía comprarlas, pero ella me dijo que tenían que ser regaladas. Yo tenía mucho miedo y lloraba al ver que mi hijo sufría, pues ese ente demoníaco se lo quería llevar. Se despertaba todas las noches y se sentaba a platicar con alguien que nunca miramos. Mi hijo le hacía señas al ente malvado y a veces hablaba en otro idioma que nunca entendimos. Fueron aproximadamente 4 meses de batalla para poder liberarlo de ese demonio. Mi hijo se estaba poniendo muy delgado y ya no quería ir a la escuela. De hecho, hasta nos decía que tiráramos a la basura todas nuestras imágenes religiosas. Fue muy difícil y fueron los peores meses de mi vida. Pero poco a poco mi hijo comenzaba a recuperarse. Y solamente le faltaban 3 limpias para que terminara todo ese martirio. Una noche nos ganó profundamente el sueño, y mi hijo se levantó dormido y entre sueños se escuchaba que él decía: «Espera, yo voy contigo». Pero Dios es tan grande que nos pudimos despertar y fuimos a buscarlo. Él se había salido de la casa, y lo preocupante es que vivimos en un área donde las casas están muy alejadas unas de otras, y para el patio de atrás hay una zona inmensa de bosques. Alguien se lo estaba llevando, pero gracias a Dios fuimos detrás de él y logramos traerlo. Desde esa noche ya no podíamos dormir. Si yo lo cuidaba a medianoche, entonces la noche siguiente le tocaba a mi esposo cuidarlo. Así estuvimos hasta que finalmente llegó el último día de la limpia. Según Luz Helena, se trataba de hacer algo como un exorcismo para sacarle ese demonio que quería llevárselo. Mi hijo estaba asustado y decía que no quería que el hombre del sombrero se enojara con él. Le quitaron la ropa y se quedó solamente en interiores. Lo empezaron a bañar y a limpiar con muchas velas y hierbas, y todos comenzaron a rezarle. Todos nos agarramos de la mano y a mi hijo lo dejaron en medio de una tina con agua y velas prendidas alrededor. Después de un largo rato, Luz Helena comenzó a convulsionarse y se le inflamó el vientre como si estuviera embarazada. Sus ojos se le pusieron en blanco y comenzó a maldecir a todos los presentes, diciendo que con él no iban a poder. La señora Luz Helena cree mucho en San Miguel Arcángel, y en ese momento sacaron una imagen de él que medía como 1,5 metros. Se lo enseñaron y fue cuando el demonio dijo el nombre y apellido de esas malas personas que pagaron y mandaron a hacer brujería para mi hermana. Esa última curación estuvo muy fuerte. Luz Helena estaba poseída, y al parecer quería apoderarse del alma de mi hijo. Mi hijo solo lloraba y vomitaba. Yo sentía tanta rabia y coraje al saber quiénes habían pagado para hacer el mal, pero los demás curanderos nos dijeron que este mal se les iba a regresar, y que incluso sus hijos lo iban a pagar. Yo no estuve de acuerdo con eso, pero me dijeron que no se podía hacer nada porque el mal ya estaba hecho. Mi hijo salió bien y le pusieron un listón en forma de trenza de 3 colores. Se lo amarraron en su pie izquierdo y jamás se lo tocamos hasta que solo se le reventó. Agradezco mucho a Dios por esta prueba tan amarga que tuvimos que pasar. Desde entonces mi fe hacia él y también hacia San Miguel Arcángel han crecido día con día. Si algún consejo les puedo dar a todos los padres, es que escuchen siempre a sus hijos y crean lo que ellos les digan. Pues así como también existe el bien, también existe el mal. Relato compartido por Elizabeth. Esto que les contaré me ocurrió cuando tenía 15 años. Yo vengo de una familia muy católica. Mi madre nunca creyó en este tipo de cosas. Es más, a mí incluso en esos días me parecían que ese tipo de cosas eran de gente ignorante. Pero creo que por pensar así, me dieron justo en el blanco.
En aquel tiempo vivíamos en una casa de una sola planta, la cual era muy amplia. A mí me había tocado un cuarto que tenía una ventana grande donde el sol entraba por la ventana cada mañana. En teoría esto debería hacer que el cuarto fuera bastante caliente, pero era justamente lo contrario. Era el cuarto más frío de la casa. De la nada empezaron a llegar muchas moscas. Estas eran enormes y el solo verlas provocaba un asco terrible. No sabíamos la razón por la cual se metían a la casa, ya que las puertas y las ventanas se mantenían cerradas la mayor parte del tiempo. De hecho, rociábamos un spray a las moscas y estas morían o se iban, pero la mañana siguiente aparecían nuevamente en la misma cantidad. Poco tiempo después empezaron a aparecer ratas muertas en la puerta de la casa. Estas eran enormes, casi del tamaño de un gato, pero lo más raro de esto es que justamente encima de ellas tenían flores, como si alguien se las hubiera puesto encima de ellas. De igual manera empezamos a encontrar excrementos con flores y agua en la puerta de la casa. Nunca supimos a qué se debía eso. Mi madre lo único que hacía cuando pasaba esto era ponerse a rezar. Tiempo después empezaron a ocurrirme cosas a mí. Yo tenía una vecina que era como mi hermana. Ambas teníamos la misma edad y nos llevábamos de maravilla. Sin embargo, de un día a otro se comenzaron a perderse mis joyas e incluso mi ropa interior. Lo raro del asunto es que solo se perdían cuando ella venía a visitarme a la casa. Cuando ella venía, la cuñada de esta siempre le decía a mi mamá que tuviera mucho cuidado, porque ella me tenía mucha envidia. Y no solo eso, sino que también al parecer tenía una amiga a la cual le gustaba hacer brujería. Mi mamá me contó todo esto, pero tanto ella y yo nos pusimos a reír, ya que como dije al principio creíamos que eso de la brujería era cosa de ignorantes. En las noches yo comenzaba a sufrir pesadillas. También sentía claramente cómo alguien levantaba mis cobijas y luego se acostaba a mi lado. Cuando esto pasaba sentía un frío intenso que ni siquiera podía moverme. Lo que soñaba también era muy extraño, ya que siempre en la esquina de mi casa veía un pequeño muñeco con un sombrero gigante. Su aspecto era de color negro y tenía unos ojos rojos, además de tener unos dientes afilados. Este ser al parecer abría una puerta y luego se ponía a bailar con los brazos abiertos y me decía: "Ya estás hecha". Lo repetía varias veces y después se ponía a reír y en ese momento despertaba sudando a chorros por el miedo. Esos sueños eran bastante aterradores. En cierta noche mis padres salieron a una reunión y me dejaron sola en la casa. Había puesto el seguro en todas las puertas y tenía la luz del corredor prendida. Para esto también me había decidido entrar a duchar antes de que llegaran. Me metí a la ducha y escuché que me tocaban la puerta. Salí a ver por la ventana de mi cuarto para ver quién era, pero al momento de abrir la cortina, una cara negra y con ojos rojos estaba ahí. Cerré de golpe por la impresión y trataba de convencerme a mí misma de que posiblemente había sido solo mi sombra. Tras tranquilizarme un poco me metí a duchar nuevamente y me percaté que abrían la puerta principal, ya que teníamos unas campanas que indicaban cuando ésta se abría. Se escuchaba como un par de pasos con tacones y luego abrían la puerta del patio trasero. Pensé que era mi madre, por lo que comencé a llamarla, pero esta no contestaba. Volví a salir del baño y esta vez cuando estaba dirigiendo para ver quién era, se empezó a escuchar un par de risas que venían desde el patio trasero. Para esto también las luces del comedor se encontraban prendidas. Fue tanto el miedo que me quedé sentada en medio del pasillo esperando que llegaran mis padres. Estos no eran los únicos eventos que me pasaron, ya que en mi cuarto se percibía un fuerte olor a cigarros y algunas cosas se me rompían de la nada. Un ejemplo de esto era la alcancía de un puerquito que cuidaba como oro, ya que este me gustaba bastante. Resulta que un día mi madre y yo estábamos en la cocina cuando escuchamos cómo se rompía algo. Fuimos rápidamente a ver qué era, ya que el ruido venía de mi cuarto. Lo que encontramos fue mi alcancía rota. Pareciera que alguien lo hubiera arrojado desde el techo hasta el suelo, ya que estaba totalmente hecha a pedazos. Pasó el tiempo y nos mudamos de esa casa. Yo terminé viajando a otro país y ahí encontré a una chica colombiana y me dijo que por qué no me leía las cartas. Me ganó la curiosidad y lo hice. Y cabe mencionar que ella en ningún momento sabía nada de lo que me había ocurrido en esa casa. De hecho, esto es algo que no suelo contárselo a nadie. Terminó buscando una amiga que vivía en Colombia y nos contactó con un chico que leía las cartas.
Cuando hablé con él me dijo varias cosas que me dejaron sorprendida. Lo que más me sorprendió es que una amiga mía de tez blanca, ojos claros y cabello castaño me había enterrado en un cementerio para que no pudiera ser feliz. Con esto que me hizo me dijo que ningún hombre se iba a quedar conmigo, ya que esta supuesta amiga me había hecho vudú. Sinceramente no tenía idea de quién era, pues en ese tiempo no había pensado que fuera la amiga de mi infancia. Esto pasó cuando yo tenía 42 años y hasta ahora en mis 46. No he logrado durar con una pareja por más de un año. Este chico me había dicho que me había curado de esto, y ciertamente sentí algo de paz y menos fastidio que antes, pero al menos en la cuestión del amor sigo igual. La persona esta también me dijo que iba a tener una cirugía muy delicada, y esto es porque cuando él me hiciera la limpia iba a presentarse algo muy fuerte en mi salud. Resulta ser que salí diagnosticada con cáncer de seno. Algo raro ya que en mi familia ninguna persona había sufrido de esto. Todo esto lo superé y ahora estoy bien. Pero sí hay que tener cuidado al momento de abrirle las puertas a las personas que entran a tu casa. No vaya a ser que te vayas a topar con una mala amiga como la mía. Mi nombre es Gaby, tengo 22 años y soy originaria de Aguascalientes. Desde que tengo uso de memoria me ha gustado todo lo sobrenatural. Jamás había tenido miedo a nada. Podía incluso escuchar historias de terror yo sola a altas horas de la noche, pero algo cambió con un evento que me pasó. Cuando estaba en la secundaria, para ser más exactos, en el segundo año, tenía un profesor de español del cual se rumoraba que sabía leer la mente, así como un sinfín de cosas por el estilo. Un día me acerqué a él y le pregunté que cómo era eso que hacía, a lo cual me contestó: mejor dime qué quieres saber de ti. Me quedé realmente sorprendida porque era lo que yo justamente estaba pensando. Él me pidió mi fecha de nacimiento. Días después me entregó una hoja en la cual mostraba con su puño y letra el cómo era en casa y cómo era por fuera con otras personas. Una de las cosas que me llamó la atención fue que decía que sentía una atracción por lo oscuro. Así quedó concluida mi etapa de secundaria. Nunca volví a tomar el tema con él ni nada por el estilo. Habíamos perdido todo contacto ya que no había para mí ningún medio de contactarlo de nueva cuenta, y nunca se me ocurrió hacerlo. Fue hasta este año que lo volví a encontrar en redes sociales, pero aún no lo contacto, y es que tengo muchas dudas por resolver de aquella hoja que aún conservo. Después de esto, cuando estaba en la preparatoria, mi padre decide llevar a un señor que hace curaciones de disque magia blanca. Este señor sabía que teníamos dinero en ese entonces e iba hasta la casa. Ese día tomó mi mano y le preguntó a mi mamá que cómo había nacido, si por cesárea o de manera natural, a lo cual mi madre contestó de que había nacido de forma natural. Este señor le echó bastante rollo al respecto, pero solamente recuerdo algo que él mencionó: tú tienes el don de ver a las personas que no están con nosotros, y también curar de males si así lo deseas. Yo tenía 17 años y fue cuando empezaron a fallecer mis primos, tíos y mi bisabuelo, todos estos por parte de mi mamá. Al año de muerto soñé a uno de mis primos. Este me decía que le dijera a su esposa que lo perdonara y que quería mucho a sus hijos, ya que cuando falleció este no estaba con su esposa. Yo solamente lo vi como un simple sueño, pero después comencé a verlo en mi casa, en la escuela y en todos lados. Me seguía de tal manera que me cuidaba por haberle hecho el favor de decirle a su esposa, la cual después de escucharme, había quedado muy desconcertada con mis palabras. Mi bisabuelo fue demasiado importante en mi vida, a tal grado de recordarlo después de 6 años de fallecido me provoca un gran sentimiento. Él dejó muchas cuestiones de terrenos y problemas ejidatarios y de alguna manera lo veía seguido. Pero ahí no comienza nada aún. Para cuando cumplí 18 años enfermé a tal grado de que no soportaba ningún ruido, comida, clima ni nada. Tampoco iba a la escuela y solía dormir poco, pero solamente de día, ya que en la noche sentía que algo rondaba cerca de mi casa. Incluso amanecía con marcas en mi cuerpo como moretones y rasguños, así como un dolor en todo el estómago. Mi padre me llevó con doctores hasta que volvimos a dar con la persona que me dijo que tenía el don, pero para ese entonces
Mi papá estaba pasando por una mala racha en el trabajo. El dinero que habíamos gastado con los doctores había sido demasiado. Llegué a casa de aquel hombre con ayuda de mis padres ya que no podía sostenerme de pie. Había adelgazado aproximadamente 10 kilogramos en un mes. Mi piel era pálida y estaba ojerosa. Y al momento de entrar a la casa de este señor me dijo: «Ay, hija, vienes bien chingada. A ver cómo le hacemos». Después de la curación y un sinfín de cosas, me dijo que hace más de 30 años había fallecido una persona de mi rancho, la cual era conocida por ser bruja, y al azar me había dejado un cofre y un libro que está enterrado en el río. Todo lo que me estaba pasando lo hacían 4 personas que se alimentaban de mí y eran las mismas que no me dejaban en paz por las noches. Fácilmente nos sacó de la bolsa como 3,000 pesos. Me curé, pero con el tiempo empezaron a ocurrir los sucesos más fuertes. Tanto así que me tuvieron que llevar con una persona de Zacatecas. Él, sin recibir nada a cambio, me pudo ayudar un poco más. Este señor le pidió a mi papá fotos de toda la casa. Después de verla le dijo que en una de las esquinas de la cocina había algo. Todo esto al parecer era provocado por la familia de mi padre. Para ser más exactos, por uno de mis tíos. Hizo la curación en todas las esquinas de la casa con esencias de plata, oro, aceites, incienso y canela. Mis padres también sufrían por esta brujería. Ellos estaban pasando por una mala racha marital y económica. Había de por medio muchas personas haciéndonos daños y tratando de desintegrarnos. Pero gracias a Dios y a esa persona todo empezó a ir un poco mejor. En diciembre de 2014 fallece uno de mis primos y pasando unos días vuelven esos eventos. Mi madre trabajaba y le comentó a una de sus compañeras lo que ocurría en las noches en mi casa. Ya que siempre al estar dormida boca abajo, poco a poco me iban volteando de tal manera de que quedaba boca arriba con los ojos en blanco y el pecho levantado. Mi madre comentaba que parecía que trataba de hablar pero no podía. Mi coraje era que todo lo que sentía no podía controlarlo y mi papá llegaba y me daba un golpe en la cara para que reaccionara, lo cual me daba mucho sentimiento. Para poder llegar a dormir tenía que hacerlo abrazando la Biblia. La amiga de mi mamá le dijo que me llevara con un señor que vive cerca de mi rancho. Esta llegó de su trabajo y nos fuimos inmediatamente a verlo. Al llegar él platicaba conmigo y me preguntaba todo lo que había pasado. Yo le tenía que contestar con lujo de detalle, y al momento de tomarme de la mano y ponerse a rezar, esta cosa trató de defenderse. Mientras él rezaba yo podía sentir todo lo que pasaba. Yo me reía como loca, y esa cosa le mordió la mano y al finalizar las oraciones, yo le pedí disculpas porque no era mi intención burlarme. Él solo se limitó a decirme: «No te preocupes, yo sé que no eras tú». En todas las veces que me había puesto así, que sinceramente son demasiadas, solamente esa es la que más recuerdo. Mi miedo se concentra en mis padres porque no sé hasta qué punto soy capaz de llegar, ya que un día me acosté enojada con mi papá y este regresó a mi cuarto a regañarme. Él dice que durante la noche yo llegué a su cuarto y le pegué con un cable, pero sinceramente yo no recordaba nada de eso. Ese es mi principal miedo, el hacer cosas que no están a mi alcance. De igual manera he tenido pensamientos suicidas y me he dañado a mí misma con golpes. También he tenido depresiones las cuales no se las cuento a nadie. No sé qué me pasa y no sé cómo controlarlo. He tenido situaciones así en la escuela y presentimientos los cuales llegan a ser ciertos. Una vez con solo ver a mi mamá sentía que estaba embarazada, y lo cual resultó cierto. Después pensaba insistentemente y si tenía gemelos, y adivinen qué, de igual manera fue así. Lamentablemente ese embarazo tuvo complicaciones. Si alguien conoce quien pudiera auxiliarme más concretamente sería de mucha ayuda, ya que me gustaría ayudar a otras personas con el don que tengo. Agradezco enormemente a Gaby por compartir su experiencia, y también aprovecho para pasar saludos a sus compañeros de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, así como a sus compañeros de trabajo de Aresma. Relato compartido por Jack Six. Mi madre siempre ha sido una mujer sumamente bella.
Y creo que este fue el motivo de que muchas vecinas le tuvieran envidia. Ella nunca le tomaba importancia a este tipo de cosas. Sin embargo, hace aproximadamente 3 años mi madre, una mujer con buena salud, de la nada empezó a sufrir una serie de desmayos. Mi hermano y yo la teníamos que reanimar para que se despertara, y cuando hacíamos esto, empezaba a reptar como si tuviera un sapo en su garganta. A veces incluso tomaba actitudes muy extrañas. Una vez llegó al punto de empezar a repetir una y otra vez de que le sacaran lo que tuviera dentro de ella. También se reía de manera terrorífica y se mecía como si fuera una bebé. La verdad es que nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Mi madre terminó acudiendo con una señora que era amiga de la familia y la cual tenía realmente conocimiento acerca de temas de sanación. Ella llegó a la conclusión de que la vecina de al lado y otras personas la querían ver muerta, ya que la tenían enterrada en un panteón junto con un sapo. Esto no lo logré entender muy bien, pero para iniciar el proceso de sanación comenzó a decir una serie de oraciones las cuales no conocía, así también una especie de sello de protección. Todos nos encontrábamos rezando, ya que los trabajos que hacían caían en la casa y también nosotros podíamos ser afectados. Ese día que regresamos nos encontrábamos en la habitación de mi madre rezando cuando de pronto en la sala se empezaron a escuchar llantos y risas. También se podía distinguir en el techo una especie de siluetas o sombras. Esas cosas al parecer eran las encargadas de atacar a mi madre debido a los trabajos que le estaban realizando. Al final la señora logró curar a mi madre con una especie de ritual que realizó. Mi madre actualmente ha vuelto a ser la mujer que era antes y ya no ha vuelto a sufrir este tipo de cosas. Y afortunadamente, actuamos a tiempo.